con su libro de breve infinitud, acompañado por Roberto Bianchi y Eduardo Fernández, que ellos van a contar. Eduardo Luis. Bueno, Eduardo Luis Fernández. ¿Roberto qué? No, Roberto solo. Bueno, y entonces ellos van a tener la palabra, nos van a comentar del libro. Y bienvenida, Dorita, en nombre de la casa. La presidenta te manda saludos, piensa llegar, pero en este momento todavía no. ¿Ah? Bueno, gracias por estar y contar con nosotros para el lanzamiento de tu libro. Muchísimas gracias. Y ninguna de esas cosas, sino simplemente soy un amigo de ella. Lo que hice fue leer, y un lector, lo que hice fue leer el libro que realmente me asombró, no por nada, sino porque yo sabía que Dorita escribía, pero nunca imaginé que fuera esa poesía. La verdad, yo no imaginé. Porque como nunca había mostrado nada, entonces, viste, uno no sabe, y como no sabe, hace como que no ve, y está. Pero cuando uno se interna en el libro, y se lo digo porque aquellos que no lo leyeron todavía, realmente van a encontrar poesía de veras. Yo hice un pequeño, mínimo, no puedo decir análisis, porque no es un análisis, que lo voy a leer porque no estoy capacitado para hacerlo de otra forma. Sobre breve infinitud de Dorita Puig. ¿Puede ser breve el infinito? En esta brutal conciencia de lo desconocido, desesperanza que suele, sin embargo, ser también un consuelo, de no saber lo que vendrá, nos vamos enterrando en las liviandades de la vida. Resulta mucho más sencillo no pensar, no detenerse en el análisis, decir me gusta o no, como en las redes sociales de internet, presenciar un show, apasionarse en los juegos, que internarse profundamente en una lectura, sobre todo en estos tiempos vertiginosos. Tal vez sea muy inteligente, además de admirable, poder decir un todo en síntesis, porque verdaderamente de ese modo puede ofrecerse un producto que despertará con seguridad mucho más atención de los receptores. La brevedad siempre es hábil. Se ha dicho como para que todos entendamos aquello que, si breve, lo bueno es mejor. De allí que lo simple, reducido pero compacto, pequeño pero poderoso, suele abarcar innumerables órdenes y materias. Pero el concepto de infinito nos lleva por esencia a perdernos en el cosmos, en lo enmarañado sin límites ni retornos, en la brutal necesidad de hallar caminos que generalmente son inhóspitos. Concordar brevedad e infinitud, entonces se hace difícil y contradictorio. Sin embargo, en los 32 poemas que conforman este pequeño poemario de Dorita Puig, parece lograrse el punto de equilibrio entre estos dos extremos. La autora que espera para ser dicho es el lugar común de los escritores. Tal es así también en Dorita, que afirma ya desde el principio, poema 1. Necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. Ese reino en que la corona pesa demasiado, la introduce en un gran laberinto del cual salir es casi imposible, pues hay momentos en que se siente herida de muerte por una hoja en blanco. Estos como el poema 17, con una definición casi perfecta. Antes de arrojarte al vacío de mi memoria, déjame mirar en el fondo de tus ojos para ver cómo nace el príncipe de todas mis ausencias. En un mundo de reinas, musas y príncipes, como se venía definiendo anteriormente, en aquella angustia de llegar a la letra y el desencanto de olvidar, recordando, la poeta termina definiendo en el poema 28 su realidad intrínseca. No tengo quejas, afirma, para confesar que vivió, soñó y no fue guerrera. Las cicatrices sobre los silencios y el desafío a la muerte a quien le cerrará los ojos con sus palabras en un maravilloso desafío. En la oscuridad de la existencia de un Dios, porque se escribe a sus espaldas, como define el poema 32,
La autora acusa al mundo de no haber sido perdonada por su oficio de poeta. No vamos ni siquiera a intentar saber si esto es un oficio o no, si es una inspiración o un trabajo casi imposible. Debemos simplemente contemplar cómo en una pequeña gran obra como es este libro, se puede poner al lector en la encrucijada de responder muchas ideas en las que habitualmente no se piensa y convencernos, como fue en mi caso, que terminado el rito breve de su lectura, nos queda un manjar de sabores múltiples para seguir degustando mucho tiempo, tal vez infinitamente. Muchas gracias. Muy bien. El infinito y la inmortalidad. Borges decía una cosa muy interesante. Decía que ser inmortal no es gran cosa. Después de todo, decía, cuando fuimos niños, antes de saber lo que significaba la muerte, todos fuimos inmortales. Del mismo modo que son inmortales los animales, pues ellos no saben que algún día van a morirse. Y en cuanto al infinito, si resulta que puede ser breve, entonces estos temas empiezan por relativizarse, ¿no? Lo incalculable, lo infinito de estar muerto, entonces podría ser una instancia un poco más breve. Esto es una verdad poética en realidad, pero bueno, a diferencia de las verdades científicas, me convence mucho más, muchas veces la poesía da más certezas que la ciencia. Esta breve infinitud ya tiene un recorrido, viene de Buenos Aires, de la Feria del Libro de Buenos Aires, creo que ustedes saben, de la Feria del Libro de Frankfurt, ahora está aquí, bueno, este año nuevamente la segunda edición en Buenos Aires, ahora en Montevideo, y creo que sigue Frankfurt y Guadalajara, ¿no? Es así, bueno. Y La Habana, nada menos. Así que por ser breve tiene una trayectoria bastante extensa. Yo escribí un epílogo a este libro y entre otras cosas me voy a copiar de lo que dije, porque en realidad no creo que pueda decir nada más interesante de lo que ya escribí, si es que escribí algo interesante. Y una de esas cosas es que el análisis crítico de la poesía es un paso en la sombra, es apenas una sospecha. Es en ese sentido de sugerencia, de aproximación, que yo creo que se puede intentar un análisis de la poesía, porque ¿hasta dónde es posible desmantelar una metáfora en todas sus conexiones? ¿Hasta dónde se puede seguir el significado de un poema? Entonces, bueno, si bien voy a tratar de no repetir algunas cosas que dijo Roberto Bianchi, que las dijo muy bien, porque un poeta hablando de otro poeta, en general, lo que dice tiene eso que nos comunica, en particular a los que escribimos poesía. Sacrificio sin sangre sobre la fría piedra de la memoria, el primer capítulo puesto bajo la advocación de esta sentencia mística. Esta primera parte refiere más que nada al ceremonial de la escritura poética. Como dijo Beto, comienza pidiendo una palabra que divida la noche para poder reinar. Esto es una actitud demiúrgica, esta es la actitud del demiurgo que pide un instrumento para hacer de la poesía un acto casi de magia. El reino de la noche, la hoja en palabra que ella busca en la oscuridad, en esa oscuridad profunda de la cual nace el poema, quién sabe, de la conciencia, del alma, o de ese territorio que sea de donde venga. A mí también me llamó particularmente la atención una imagen que es la de sangrar la musa hasta secarle la tinta. Dos cosas para comentar de eso. Por un lado, el vampirismo del poeta, y por otro lado, la vocación sacrificial de la musa. Es necesario que ambas partes se combinen para ese rito. Por eso yo mencioné en el epílogo de este libro las semejanzas entre la magia y la poesía. Una relación íntima que ya Vicente Huidobro, el fundador del creacionismo, había sospechado, cuando en su arte poética incluye un poema de Aymara que dice: poeta, no cantes a la lluvia, haz llover. Y ahí encontramos las claves del discurso, un discurso a veces protegido, inclusive en un lenguaje simbolista, como cuando dice: yo guardaré tu libro, ordenaré tus papeles, devolveré tus palabras a la ventana del relámpago. Más vale no preguntarle a quién le habla yo lírico en esta ocasión, ¿no?
esta es una zona donde frecuentemente ocurre algo interesante en este poemario. No tanto del existencialismo que todos pensamos, el de Sartre o el de Heidegger, sino ese existencialismo concreto no. Me refiero más al de Kierkegaard o el de Jasper en el sentido de que es lo trascendente, la búsqueda de lo trascendente, la existencia como punto de partida, como inspiración para la búsqueda de lo trascendente. Y mucho de esa búsqueda trascendental queda en lo temático de este libro. El significado de la existencia, el significado de la escritura, para completar ese anterior significado, la desesperación por el vacío que quiere repararse con la palabra. Hablo de esa brecha, los escritores todos nos vamos a entender, de esa brecha que hay entre el lenguaje y la realidad que se quiere poseer con la palabra. Iba a Alemania. Ustedes saben que los dos somos compatriotas, ¿no? Solo que ella vive en Múnich y yo vivo en Montevideo. Pero recuerdo que al poco tiempo de haberla conocido me dijo una cosa. A fin de cuentas, dice, vinimos a decir una cosa sola. Yo quedé pensando como si se nos hubiera dado la posibilidad a los que escribimos de escribir sobre una sola idea o un tema principal y de pensarlo muy bien antes de encerrarlo en una botella y tirarlo al mar para seguir una idea del cuento de Edgar Allan Poe. Poeta verbal, le decía yo en aquel entonces a Dorita Puig, y pensaba que algún día iba a tener que escribir esas cosas que ella me decía. Bueno, hoy, más allá de todo lo que ha escrito y de lo que pueda escribir en sus próximos libros, yo creo que lo que Dorita había venido a decir, esa cosa sola de la que ella habla, creo que ya lo dijo de un modo magnífico. Y está resumido de alguna manera en estos dos versos que componen el poema 23 de su libro. Finalmente es el árbol que decide la esencia del pájaro. De mi parte, creo que también está todo dicho. Gracias. Bueno, con tantas cosas que se ha dicho, casi que ya ni me animo a leer. Ahora están todos Estamos ansiosos porque Es diga. que yo no sé cómo se puede decir tantas cosas de lo que escribo. Por eso Estoy cuesta- muy agradecida, por eso pero cuesta tanto. dijiste que te ibas a portar bien. Bueno, casi. Pero yo antes de leer quiero contar una cosa. Ojo que está mi hija. No, pero si ya la saben. Sí, tan comprometedor. Así que se pongas el micrófono. Bueno, lo que quiero contar es una cosa que siempre recuerdo con mucho cariño. Y es, un día él andaba deprimido para matizar el asunto. A cambiar. Claro, Cambiar un poco. necesitaba un poco cambiar de aire y se deprimió. Entonces, lo llamo yo y me dice, no, que estoy deprimido. Le dije, bueno, vamos a tomar un café. Bueno, no, yo no sé. Bueno, después de idas y vueltas salimos a tomar un café. Y entonces me dijo que se sentía muy mal porque estaba escribiendo, no sé qué estaba escribiendo. El poeta y la piedra. Bueno, el poeta y la piedra, y que no podía avanzar. Y entonces se sentía mal. La primavera y sus deshielos dejarán al descubierto las muertes del invierno. Tu recuerdo, mariposa ciega contra la opacidad de mi memoria. Son las 5 de la tarde y en mi ventana la lluvia se desespera.